Bueno, muy buenas tardes. Creo que soy el único hombre que va a hablar de cosas femeninas y eso me llena de orgullo, pero también me pone un poco nervioso. En 1985, en la radio municipal de Buenos Aires, Argentina, se llevó a cabo un suceso que a mí me pareció fantástico. Un periodista connotado de la época, Osvaldo Ferrari, entrevista a Jorge Luis Borges en una serie de programas fantásticos que se recogieron después en unas obras publicitadísimas. Y en un momento dado, en toda esa serie de programas, Ferrari le pregunta a Borges, Borges, hablemos por primera vez de la conjetura. Como todos ustedes saben, la conjetura es la palabra más importante en el lenguaje borgiano, es la palabra que más le gustaba a Borges. Y Borges de un momento a otro se pone muy serio, porque él era medio mamador de gallo, se pone muy serio y dice, sí, Ferrari, es cierto, la conjetura es lo que más me gusta porque es la máxima expresión de la persona humana, es la máxima expresión del ser humano. Junto con el libro, la conjetura, la teoría, la tesis, es lo que representa la creatividad humana. Y entonces, claro, lo que hizo Borges fue transmitirle a todos sus lectores, pero también a todos sus oyentes, el poder de la conjetura. Pues bien, yo soy profesor universitario, llevo más de 15 años hablando de filosofía política, de ideas políticas, y quiero compartir con todos ustedes mi conjetura de vida, que no es nada distinto que la razón de ser, quizás la razón de mi propia existencia. Y sin ser político, creo que lo más importante en un mundo civilizado, y eso le cabe por supuesto y en estos momentos a Colombia, es dignificar la política, creer en la política y dignificarla. Es al fin y al cabo el gran arte de los artes, es al fin de cuentas la apuesta en común, el punto de encuentro, el escenario ideal para construir el bien común. Y esa ha sido mi tesis, esa ha sido mi bandera y esa ha sido mi conjetura. Pero digo más, quizás la razón por la cual muy generosamente me invitaron hoy a hablarles a todos ustedes es que, a pesar de muchas cosas que voy a hablar ahora, me dijeron, usted tiene un cuento bastante distinto a lo que usted es y representa. Y es que la mejor manera para dignificar el más bello arte humano que es la política, es la mujer en la política. Y permítame también compartirles a ustedes una historia muy personal, no vamos a entrar en confidencias porque no hay para qué, pero sí una historia muy personal. Hace 15 años me lancé por primera y única vez a la política con, hay que reconocerlo, estupendo éxito. Era el joven más votado y más líder, era el emblema de la política en Bogotá, en Usaquén, en la localidad 1 de Usaquén. Por aquella época me enamoré de una mujer que a mis ojos era divina, inteligente, supremamente preparada y se autodefinía como feminista. Y cuando yo salía a escribir mis columnas de opinión, y salía a dar mis charlas, mis discursos, mis parlamentos, y participaba en el simposio y en el diálogo, ella era la primera que me decía, en su condición de novia, tú no puedes hablar de eso. Tú no puedes hablar de eso. Tú eres hombre, reconocidamente heterosexual, ¿sí? Proveniente de una familia que no tiene hermanas, y además de eso, conservador. Tú no tienes la autoridad, tú no puedes hablar de eso. Nadie como tú puede hablar de eso. Nadie puede enalborar la bandera de dignificar la política a través de la mujer como tú. Bueno, y pasó un año de noviazgo, 2 años, 3 años, y pues las mujeres son las mujeres, y qué tal, y no sé qué, y yo quedé tarado. Yo quedé tarado básicamente porque quedé supremamente asustado y generé un paradigma, un tabú, una barrera casi infranqueable. Yo no puedo hablar de lo que yo quiero hablar, que es dignificar la política a través de la mujer. Porque en efecto, soy heterosexual, soy conservador, no tengo hermanas y tengo un perro hombre. No puedo hablar.
Entonces yo estaba tarado, no puedo hablar. Y así, desafortunadamente, pasaron muchos años. Y me enfrentaba a distintos auditorios, el más hermoso de todos, mis estudiantes, y no podía soltar amarras para hablar de lo que yo más quería hablar, que era la dignificación de la política a través de la mujer y de lo femenino. Bien, fue ahí cuando entonces me fui a la Feria del Libro de Bogotá por consejo de un gran amigo, historiador fantástico, Juan Esteban Costaín. Adquirí y me compré los discursos de los premios Nobel de literatura. Y hubo uno que me pareció trascendental. Se llama Toni Morrison. Es una mujer, ya de edad, afrodescendiente, clase media norteamericana, educadora, editora y escritora. En 1988 se alza con el premio Pulitzer y en 1993 nada más ni nada menos que con el premio Nobel de literatura. Pero lo que más me llamó la atención fue que en ese diciembre frío y aburrido, como suelen ser los diciembres europeos, ¿cierto? Ella se presenta ante ese calificadísimo auditorio, no presenta genuflexiones, introducciones salameras, ni nada que se le parezca, y empieza a acudir a lo que ella era, a su esencia, a ser una educadora. Y repito, ante ese calificadísimo auditorio, empieza con una metáfora. Y yo quiero compartir con ustedes rápidamente esa metáfora porque fue lo que me terminó cambiando mi percepción y lo que me permitió tumbar ese paradigma, ese muro, esa tara que yo había adquirido años antes. Cuenta Morrison que estaba una señora afamada como sabia, afamada como lúcida, afamada como inteligente, postrada en su porche. Estaba ahí en el banco, era ciega además, era invidente, y como si eso fuera poco, en la mitad de los Estados Unidos era de color negro. Y llegaron entonces un grupúsculo de adolescentes irreverentes, blancos por supuesto, y dijeron, vamos a testear la sabiduría de esta mujer. Vamos a tomar un pájaro en nuestras manos y le vamos a preguntar si el pájaro vive o muere. De tal manera que si dice que está vivo, lo matamos. Y si dice que está muerto, lo soltamos y volará. Y siempre caerá y demostraremos que esta mujer invidente y negra no es tan sabia como cree. Cuando llegaron estos muchachos, estos pelados, como dicen ahora, llegaron a hablar con esta mujer, con esta sabia, le hacen la pregunta, elevan el interrogante. ¿El pájaro que tenemos en nuestras manos vive o muere? ¿Está vivo o está muerto? Y lo que respondió después de unos segundos de meditación esta sabia mujer fue lo siguiente: la respuesta está en tus manos. Y a mí me conmovió mucho eso, porque una vez termino de leer ese bello discurso y de ver el tono del discurso, entendí que yo podía y que solo estaba en mis manos y bajo mi exclusiva competencia, facultad y responsabilidad salir a promulgar a los 4 vientos y en los 7 mares lo que yo creo. Y yo creo en la política, y yo creo en la política limpia, en la política honesta, en la política deliberativa, en la política de debate, en la política con altura. Y para eso creo que se necesita la mujer en la política. Pasó el tiempo, y después de esa lectura, y en mi condición también de profesor, hay que prepararse, hay que leer en casa, salía a leer otras lecturas y decía, es que encontramos en nuestra historia celebrísimos ejemplos para demostrar que no hay nada mejor que la sinceridad, que la valentía, que la prudencia, que la sabiduría, que la cultura, que la trascendencia, que la visión de fe de la mujer en la política. Comparto además algo que no había preparado durante todas estas semanas con ustedes. Creo que la que me antecedió en la palabra dio en el clavo, el tono.
La mujer tiene, gracias a Dios y en sus propias manos, un tono distinto. Y déjenme decirles algo, yo estoy convencido que el tono de la mujer no solo es más puro, más limpio, más elevado, sino que es mucho más valiente que el del hombre. Y lo que se requiere en estos momentos para acabar con la corrupción, para acabar con la pobreza, para acabar con los tabúes, todos ellos, y con la mentira en la política, es esa sabia y valiente disposición de cambio, pero sobre todo esa sabia, valiente expresión de sabiduría en la mujer. No en vano, Robert Graves, quizás el más grande experto de la mitología griega y de Hesiodo, decía que no otra hubiera podido ser la más grande deidad del Olimpo, sino Atenea. Y Graves lo explica de manera romántica, divina, a mi juicio hermosa. Graves decía que una vez le dieron a Zeus el hachazo en la cabeza para que naciera Atenea. Atenea se convierte en el símbolo de la inteligencia, pero de esa inteligencia culta, de esa inteligencia bien lograda, de esa inteligencia prudente y profunda. Yo creo en que ese símbolo de hace 2800 años, ese símbolo ya hoy clásico, está más vivo que nunca. Y hay muchos otros ejemplos. ¿Qué decir en la Edad Media, en plena Edad Media, de Leonor de Aquitania? Hay historiadores, no hay que desconocerlo, que la reconocen como la gran reina porque fue esposa de 2 reyes y madre de 4 reyes, franceses e ingleses, como si fuera poco. Pero lo importante de Leonor de Aquitania, a mi modo de ver, no fue eso. Lo importante de Leonor de Aquitania fue que fue la primera gran líder política en Occidente, quien sin ostentar el cargo y la regencia primaria, principalísima, era la mujer que traía las artes, la cultura, la estética y el concepto de lo bello a gobernar los destinos de Occidente. Una mujer. La más importante y celebérrima mujer de la Edad Media que no duró poco. Y yo creo que ese es otro gran valor que necesitamos en este momento en cualquier latitud en el mundo político. Traer las artes, la cultura, la estética al mundo de lo político. ¿Y quién mejor? ¿Qué mejor conducción? ¿Qué mejor tao? ¿Qué mejor camino que la propia mujer? Y para finalizar, quiero simplemente decirles que mi gran reto, después de haberme quitado el tabú y haberme limpiado los ojos de cualquier atadura que por más buena fe me hubiera dicho mi exnovia feminista, que por cierto es muy querida, o sea, no se llevan una mala impresión, ¿cierto? Oiga, en nuestras manos está dignificar la política, creer en la política y por sobre todo invitar a las mujeres a que participen con su sabiduría, su inteligencia, su tono en la política. Muchas gracias.